Ya, que también, ahí está, que también fueron gran parte de esta civilización, que fueron los incas y los mayas. Todas estas cuatro civilizaciones estaban en América. Cuando los españoles llegaron a América en general, se dieron cuenta de estas civilizaciones, pero las más grandes de todas eran los aztecas, los incas, los mayas, los mapuches eran chiquititos. Ya eran como, como decirte, eran como unas pequeñas tribus, no mucho. Y los españoles conquistaron muy rápido a las otras tribus, a la otra, digamos, de los aztecas, los incas, porque ocuparon diferentes métodos. En el caso, como dice ahí, de los aztecas, como eran tan buenos para la guerra, los españoles se aliaron con las tribus que les tenían enemistad con los aztecas y básicamente lo invadieron y derribaron ese imperio. Pero aún así, que lograron tanto con los mapuches, no pudieron lograrlo. Ya, no pudieron lograrlo. Y por eso que bueno, cuando ustedes vean cómo se hizo Chile, van a ver que la guerra contra los mapuches fue incesante, porque los mapuches no le dieron ni un nada, lo atacaron, fue una guerra que fue una masacre, lamentablemente, la verdad, no fue una guerra como tal, una masacre. Pero eso lo vamos a hablar más adelante, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo hoy día, explicar los factores de los viajes de los españoles a América. Si los españoles no hubieran venido acá a América, gracias a Dios, no hubiéramos tenido muchas cosas que de ellos nos dejaron. Y tampoco, digamos, habríamos conocido tanto de las culturas que estaban acá. Los españoles vinieron acá a América para poder encontrar el oro, los diamantes, todas las piedras preciosas en ese tiempo. Pero como estaba en manos de las tribus, de las otras tribus indígenas, básicamente no fue muy fácil, tuvieron que pelear por ello. En algunos casos, vamos a ver más adelante, algunas tribus, como veían que los españoles venían con caballos, pensaban que eran una especie de dioses, porque venían con caballos, serían muy altos. Entonces no tuvieron ningún problema, le entregaron todo. Pero otras, por otra, al cambio, tuvieron una guerra incesante. Ya, vamos a hablar un poquito sobre ello. Ah, antes se me olvide, quiero que veamos otro video para que entendamos un poco lo que quedamos en la clase anterior, o sea, para que se entienda bien todo esto. Pero me voy a colocar otro video, espérenme un poquito. Espérenme. Voy a colocar. ¿Dónde está? Acá está. Ya. Y esto es para acordarnos de lo que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Espérenme. Ah, está consumido. Ya, ahí sí. Ya, chicos. Entonces, esto que vamos a ver ahora es para acordarnos de lo que vimos en la clase anterior. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer cómo se llevó a cabo el descubrimiento de América. En el siglo XV, época en la que reinaban en España los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón, un valiente aventurero marino cuyas raíces se cree que eran italianas, consiguió la ayuda económica de la reina Isabel para emprender un viaje por mar alrededor de la Tierra. En esa época, todo el mundo creía que la Tierra era cuadrada y plana, menos Colón, que defendía que era redonda, y con este viaje pretendía demostrarlo. Para ello, quería atravesar el Océano Atlántico y llegar a las Indias, dando una vuelta casi completa al globo terráqueo. El 3 de agosto de 1492 partió con 3 barcos y 90 hombres rumbo a lo desconocido, desde Palos, un pequeño puerto de España. Por cierto, los 3 barcos se llamaban La Niña, La Pinta y la Santa María. Primero fueron a las Islas Canarias, donde arreglaron y llenaron los barcos de víveres, es decir, alimentos y agua. Y de ahí continuaron su aventura. Pasaron días y días, semanas y semanas, navegando sin ver tierra. Y después de casi un mes de travesía, con una tripulación desesperada y cansada que ya había intentado amotinarse en más de una ocasión, un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra a la vista! A partir de ese momento, el mundo cambió. Habían llegado a la isla Guanahaní, que estaba habitada por pacíficos indígenas y a la que tiempo después bautizaron como San Salvador.
Tras su regreso a España, Cristóbal Colón organizó 3 viajes más a América, donde descubrió otras tierras desconocidas, como Puerto Rico, Venezuela, Honduras, Panamá, y donde propició un intercambio de productos y animales. De América llevó a Europa alimentos desconocidos, como la patata, el tomate o el chocolate. Y de Europa llevó a América animales que no existían allí, como las gallinas o los caballos. En 1506, el almirante Cristóbal Colón murió convencido de que había encontrado una nueva ruta para llegar a Asia y que había demostrado que la Tierra era redonda, pero nunca supo ni imaginó que había descubierto un nuevo continente. En homenaje a la gran hazaña de Cristóbal Colón, un país de Sudamérica fue bautizado con su nombre. ¿Sabéis cuál es? Pues claro, Colombia. Pero seguro que os estáis preguntando por qué se llamó América a este nuevo continente. Pues fue en honor a Americo Vespuccio, un navegante italiano que fue el primero en darse cuenta de que las tierras descubiertas por Colón pertenecían a un nuevo continente. La verdad es que es súper entretenido conocer historias del pasado, ¿no os parece? Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Profe, está muteado. Profe, no se le escucha. Ahí sí, disculpen. Ya, ahí sí. Bueno, con eso que vimos ahí, con eso que habíamos visto ahí, es lo que nosotros vimos la clase Yo no anterior. ¿Se pude acuerdan? ver nada. Bueno, No de todas escuché maneras está nada. grabado después de la grabación. Ya, ahora lo que sí importa es lo siguiente. Atención. Bueno, como dije, acá está el objetivo de explicar los factores de los viajes de los españoles a América, que fueron las personas que después vinieron de Cristóbal Colón acá a América y tuvieron relaciones con los indígenas. ¿Ok? Entonces, como dije ahora, nosotros vamos a hablar y vamos a especificar con respecto a lo que pasó después de que Cristóbal Colón haya venido acá a América. Entonces, eso es tenerlo muy, muy importante. No todo lo que vamos a ver en este Power se va a escribir. Ya, no todo. Hay unas cosas que no se van a escribir. Ya, así para que no estén tranquilos. Ya, atención, miren acá. Esto no se escribe por si acaso, ya, no escriban, no escriban. A ver, algunas cosas que esta tampoco se escribe, pero que pongan atención. Espérenme, ahí sí. Algunas cosas que los españoles quisieron venir acá para América fue primero para expandir la fe católica. ¿Se acuerdan que yo le contaba que en ese tiempo la religión católica o el cristianismo como tal se conoce era como lo más importante? Entonces los españoles quisieron venir acá para poder expandirlo, consolidar, digamos, el tema de Portugal, búsqueda de rutas comerciales. Bueno, Cristóbal Colón se supone que él quería descubrir, él quería ver nuevas rutas comerciales, nuevas embarcaciones, etcétera, proyectos mercantiles. O sea, fueron muchas las cosas y las ideas para descubrir América. En este contexto, podemos decir que la idea de promover los viajes realizados por Cristóbal Colón permitieron que la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, o sea, que gracias a él, gracias a Cristóbal Colón, se pudo que los españoles llegaran a este nuevo mundo que no conocíamos. Recuerden que no he dicho que no escriban nada todavía, ¿ya? Quiero que escuchen bien lo que estoy contando. Cuando llegaron al Nuevo Mundo, aquí se enfrentaron los españoles con los indígenas que estaban en ese tiempo, que nosotros hablábamos que eran 4 tribus muy grandes, entre los mayas, aztecas, incas y los mapuches, que los mapuches era la tribu más chica que existía. Espérenme. Colón, como dije antes, hizo diferentes tipos de viajes, que se acuerdan que los vimos antes, lo habíamos hablado, que viene desde Europa hasta acá, ¿ya? Y bueno, y en su tiempo, y esto algo que también me lo preguntaron desde en clases, cómo ellos viajaban, en su tiempo ellos tenían pequeños avances tecnológicos, que eran la nada misma, para poder ubicarse. En ejemplo, lo primero que fueron las carabelas. ¿Se acuerdan que las dibujamos en un momento? Estos grandes como barcos con oídos. Los portulanos eran los que yo le contaban que eran los mapas. ¿Se acuerdan cuando yo le hablaba que los investigadores hacían estos mapas para que la gente no se perdiera? Eran de esta manera hacían los mapas. ¿Ya? Imagínense que los navegantes
no tenían que navegar, tenían que ir por estos mapas sin mucho conocer. Ahora, siempre me acuerdo que hay alguien que me preguntó qué significan estos dibujos. ¿Me acuerdas? Aquí ellos colocaban qué tribu era más pacífica, dónde había tipo de alimento, me acuerdo que había una esta que era como mucha sangre, donde habían tribus que eran mucho de batalla, etcétera. Y el astrolabio, este instrumento, digamos, era como una especie de GPS que venía siendo en su tiempo, una especie de ya antiguo, muy antiguo, y que lo utilizaban los navegantes para poder tener su ruta. Viaje de Cristóbal Colón. Ojo, pues, chicos, no copien esto estamos haciendo un recuento de lo que hablamos más lo de ahora. Los viajes de Cristóbal Colón, mira, acá están Cristóbal Colón con sus tres carabelas, que eran la Niña, la Pinta y Santa María. El primer viaje, como lo había mencionado yo, se hizo el 3 de agosto de 1942, donde va al Caribe. El segundo viaje, Cristóbal Colón lo hizo para colonizar, donde descubre la isla de Guadalupe, Santa María y San Juan. Y el tercer viaje le inicia en mayo de 1496, donde también, donde llega dice, sin embargo, la flota no encuentra la costa china, percatarse que era una tierra nueva para la España, le quitan el poder color y lo mandan a apresar. Bueno, acá, con este último viaje fue el que yo les comentaba de por qué Cristóbal Colón se fue, digamos, entre comillas, se fue, digamos, castigado por la reina Isabel y estuvo preso harto años hasta después morir. Y cuarto viaje de Cristóbal Colón fue donde él descubrió el Nuevo Mundo. A esto me interesa que lo veamos bien, ya, porque lo otro ya lo habíamos comentado antes. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado, había un poco de historia, todo. Ya, esto es súper importante. Cuando llegan los españoles acá a América, existían sociedades con más de miles de años de antigüedad, que en este caso estamos hablando de los indígenas, ya que eran en este caso las tribus grandes. No lo escribe, no lo escribe, creo que entiende lo que estoy contando. Entonces, si acaso ustedes se dan cuenta que cuando ellos llegaron, se encontraron con estos indígenas, ¿ya? No todos las sociedades estaban en el sistema evolutivo más alto, por ende no todos poseen la misma complejidad social. O sea, los incas con los mayas, con los aztecas y los mapuches no eran iguales. Por lo tanto, muchos lo iban a recibir de forma diferente y no todos estaban dispuestos a ceder con los españoles. En el caso de los incas y los aztecas, a pesar que eran grandes civilizaciones muy poderosas, con alto poder político, religioso, ellos se organizaban con las castas nobles que eran, ¿se acuerdan que hablábamos? Con la gente que tenía mayor poder a la menor poder. Muchos de estos pueblos vivían en territorio chileno, ya en una estructura política más sencilla. Algunos no practicaban la agricultura y otros lo dejaban de lado por la pesca. Ya. Entonces, de aquí me interesa algo súper cortito. De aquí vamos nosotros a copiar lo que era bueno, el objetivo, lo que dice acá de la llegada de los españoles hasta los incas y aztecas, ¿ya? Esto me interesa que lo copiemos, chicos, tal como está ahí. Esto que está acá, chicos, dice a la llegada de los, espérame, aquí, a la llegada de los españoles, esto sí. Profe, Sí, ¿podía repetir lo que dije que no lo escuché bien? esto se copia, chitito, esto sí. Ya, aparte del objetivo, se copia esto, que dice acá, a la llegada de los españoles. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Profesor, se copiaba lo que decía objetivo. Sí, sí, el objetivo fue, pero después por último me puedo volver al objetivo, deje un espacio. Ah, ok, porque le escuché que no se copiaba y lo borré. No, 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 lo que pasa es que dije lo que venía después no se copia, pero no se preocupe, deje un espacio y yo después me vuelvo al objetivo. Si parte era cortito. Ok. Entonces es como súper importante saber que a la llegada que acá están estas tribus muy importantes, ¿ya? Están estas tribus muy importantes y que no todas recibieron a los españoles o a los, digamos, a estos nuevos participantes de la mejor manera, ¿ok? Nosotros ya hablamos de Cristóbal Colón, hablamos de esos viajes y ahora, digamos, lo que pasó después de eso. Como usted vio en el video anterior, en eso que, el primer video que mostré, salía, digamos, como ahí, digamos, hablaba de que los españoles con los indígenas se enfrentaron mucho, se enfrentaron demasiado, y y ocurrió mucha sangre y muchas cosas que pasaron de esta manera. Entonces eso es pero súper importante saberlo y tenerlo en cuenta.
Ah, ¿en serio? A ver. Los demás prenden la cámara, Alexandra, Génesis, por favor, Aileen, prende la cámara como corresponde. Matilda, cuéntame. Ay, ay, sí, terminé. Ya, ya. Ya, ¿verdad? Entonces lo importante es saber acá. Ah, bueno, no te lo van a que terminó. La Matilda y la Génesis, claro. Génesis, ¿también tú? Terminé, profe. Excelente, chicos. Ya se dan cuenta, esto es cortito, ya, porque yo quiero saber que Terminé, solamente profe. veamos las. Muy bien. Solamente Saúl, qué gusto verte. Estás todo tapado, ¿qué parece? Parece monje. Así como se colocaban antes los monjes. Eso, ahí. Está como modelo. Ahí para sacarse la foto para una revista de ropa. Ya. Entonces, como dije acá, con la llegada de los españoles a América, empezaron, digamos, a tratar de convivir con ellos. ¿Ya? Se empezó a tratar de convivir. Y no todos, digamos, lo recibieron de la misma manera, que es lo más importante saber. ¿Ya? Ya. Vamos a avanzar con la siguiente. Ya, recuerda que no vayan a hacer el dibujo, ni mucho menos, porque es solamente lo que está escrito y no es nada del otro mundo. ¿Ya? Ok. Terminé, profe. Muy bien. Ya, excelente. Vamos entonces con la que viene. Recuerda que esto está grabado, así que cualquier cosa la vuelvo a colocar. ¿Ya? Ya, esto también es importante. Cuando dice acá, no todas las sociedades estaban en el sistema evolutivo más alto, por ende, no todos poseen la misma complejidad social. Eso también es importante que lo podemos escribir distinto. ¿Ya? De cuenta son como 3 líneas, no más que eso. Ese gatito no te va a dejar escribir, Melissa. No te va a dejar escribir el gato. Ahí está, acá, ahí está el Andy. Disculpen. Ahí sí.
Como eso acá no todas las sociedades estaban en el sistema evolutivo, por ende no todas poseen la misma complejidad, que eso es tal cual. Ya, yo no voy a entrar a profundizar en estas clases lo que eran los aztecas, los incas, los mayas, porque la verdad que lo vimos en cuarto básico y se ve parte en tercero. Entonces, ese tema yo creo que ya está más que hablado con respecto a los aztecas, los incas y los mayas. Entonces, yo no voy a entrar a profundizar ahí, pero sí me importa lo que pasó con ellos. ¿Entienden? Eso es súper importante. Tengo muchos alumnos sin cámara, Máximo González, Eileen, Iván, Alexandra, todos prendan la cámara, muchos sin cámara. Giovanni, Profesor, Andy, ¿cómo estás? bien, profesor, le quería decir que me tuve que conectar del teléfono de mi mamá y no me pude conectar el computador. Es que no sé qué le pasó, que de repente se puso negro y empezó a hacer un ruido súper raro. Ya, hijo. Profesor, no podemos activar la cámara del teléfono, no puedo No, no se activarla. preocupe, no se Ya, preocupe, pero no nosotros lo importa. vemos sí a usted, nosotros lo Ya, no hay vemos. problema. Gracias, Sí, profesor. bueno, ese tema del ruido es mal indicio. A mí me ha pasado ya y la última vez no fue, la última vez murió mi pobre computador, así que tengan ojo ahí. Sí, primera vez que nos pasa. Me Sí, asusté, Terminé, no sabía qué hacer. Bueno, no se preocupe. terminé, profe. Muy bien, ¿verdad que no es mucho, verdad? Eran unas 3 líneas, no mucho, nada más que eso, lo que está aquí. Era nada más que eso. ¿Ya? Muy bien, Mati. Profesor, Máximo, ¿qué, profe? Giovanni, ¿qué pasa, Giovanni? No te veo. Ítalo, tampoco. Rodrigo, qué gusto verte. profesor, terminé. Muy bien, Rubén parece también. Meli también terminó. Andy, tú me ibas a hablar algo. Ah, que profesor, iba a preguntar si me faltó escribir algo, pero ahora mismo me acabo de recordar que está la clase, que está la clase grabada, así que... Exacto. No, si después lo van a ver por internet ya cuando lo termine de subir. ¿Ya? No hay problema. Ok, profesor. Eso, ya chicos, ya miren, esto se dan cuenta más cortito, no era tan de tanto escribir, era solamente 3 líneas, pero era para que tuviéramos claro, digamos, con respecto a los pueblos que estaban antes acá. ¿Ya? Entonces, espérenme, disculpen. Ya, esto no, porque la verdad es que esto nosotros ya hemos hablado con respecto a los incas, la estrella, entonces es volver a lo mismo. Ahora sí, quiero que abran su libro en la página 82 y 83 y vamos en conjunto a realizar las preguntas de la página 83. Yo voy a proyectar el libro acá para que lo veamos todos juntos. Libro de historia, por si acaso, chicos, página 82 y 83. Lo voy a proyectar yo aquí para que los veamos. Espérenme. Tengo mis cosas. Acá está. Profe, ¿cuál era la página? 82, 83. Mira, ahora lo voy a colocar yo acá, espérame. También para que usted la vea. 82, 83. Espérenme. Pero aquí está. Aquí está. Ya, ahí lo voy a proyectar. Para que la vemos todos. Ya. ¿De qué Ahí está. página era, profesor? 82 y 83. ¿Ven? Miren, aquí está. Que dice América a la llegada de los españoles, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Y terminamos en la página siguiente donde se muestran, miren, esto es súper importante, ¿eh? Miren chicos, miren todo lo que ocupaban en ese tiempo el territorio azteca, los mayas, y acá estaban los incas que tenían parte del territorio chileno, si se dan cuenta, y por aquí abajo, miren, abajito estaban los mapuches, ¿ven? Ya, entonces, necesito que estén con su libro, por favor, de historia, todos, 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 página 82 y 83. Ya, por favor, todos estoy viendo las cámaras, a ver cómo están con los libros.
Giovanni, Cristian Franco ya lo tiene, Giovanni también. Évole, su libro. Eso, bien, Évole, excelente. Excelente, vamos a ver acá, voy a ver. Los demás, vuelvo a decir, Eileen y tal y todos los demás, prendan la cámara, por favor, para ver los libros. Alexandra, lo mismo. Génesis, su libro. Aileen Rojas, su libro. Profe, no encuentro Ujú. mi libro. Pucha, no se te lo habrá dejado, pues. Meli, ¿tiene el libro ahí? Ahí está. Rodrigo, lo mismo. Iván fue a buscar el libro. Matilda, su libro, ahí está. Lo vi también. Ya. Ya, chicos. Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente. Dice acá. Para que vamos a hacer voy a hacer una lectura en voz alta y quiero que por favor todos me vayan siguiendo. ¿Estamos? Vayan siguiendo lo que voy leyendo yo. Para que entendamos un poco lo que dice. Dice acá, América a la llegada de los españoles, página 82. Así dice el título. América fue uno de los últimos continentes que se asentaron los seres humanos y en el que se mantuvo por más tiempo aislado en cuanto al contacto cultural con el resto del mundo. ¿Esto qué quiere decir acá? Que las civilizaciones que estaban ahí pensaban que no existían más seres humanos que no fueran ellos. Durante siglos, en su amplio territorio, se habían desarrollado varias culturas que, al momento de la llegada de los europeos, presentaban diversos modos de vida y organizaciones, desde grupos seminómades hasta complejas civilizaciones. Realidad que sería determinante en una reacción frente al invasor. Pregunta, ¿qué tenían en común y qué diferenciaba a las culturas americanas al momento de la llegada de los españoles? ¿Ya? Esa es la pregunta que nos hace. Acá podemos observar lo siguiente. Acá habla sobre los tipos de cultura, ¿verdad? Y nos da un pequeño como diccionario. Por ejemplo, civilizaciones son sociedades con organización social y política, o sea, quiere decir que va desde el rey, la nobleza, hasta allá, hasta los plebeyos, entre comillas, hasta lo más bajo. Agroalfareros son sociedades sedentarias, o sea, que no es que van cambiando de lugar, sino que se quedan en una ciudad y ahí se mantienen, que manejaban la agricultura y alfarería. Pescadores, banda o clanes nómades que recorrían las costas recolectando pescado. Cazadores o recolectores, sociedad o banda o clanes nómades que no practicaban la agricultura, tenían una organización política y social. ¿Ya? Entonces, esto es importante que nosotros sepamos a qué nos referimos. Acá va un poco de lo que hablábamos ya antes. Aquí está América, ¿verdad? En este mapa, y aquí tenemos a los incas, los aztecas y el pueblo mapuche. Entonces, aquí lo más claro que nos comenta un poco de cómo se hizo. Matilda, cuéntame. Eh, Perdón, pero no escuché si se leía esto. No, no, dije que lo leen conmigo. Eso decía yo, que me van siguiendo la lectura. No, no, sí, pero esto es lo Ah, de sí, aquí. sí, sí, lo vamos a ver también. ¿Ya? Por eso que estoy haciendo hincapié acá también. ¿Ya? Bueno, acá dice lo siguiente. Pero profesor, Aparte de de historia, este, historia, página 82, 83. Así que no se preocupe, estamos en historia. Ya, dice acá, atención, página 83. 82 y 83. Ya, los aztecas formaron un imperio que estaba en México durante los siglos ya 14, siglo ya 16. En la cima de la organización estaba el Tlatoani, que eso nosotros lo hablamos, que era el gobernante supremo. Residían en Tenochtitlán, centro económico y religioso, y los aztecas estaban en pleno desarrollo de expansión cuando los españoles llegaron a ellos. O sea, los aztecas todavía se están expandiendo por el mundo, por el continente, cuando los españoles llegaron. Los mayas, a su vez, constituyeron una cultura y civilización más duradera, de los 2000 años antes de Cristo hasta fines del siglo XVII. Y complejas, este pueblo se organizó en una serie de ciudades, estados independientes, nosotros lo hablamos en su momento, que reaccionaban mediante alianzas y conflictos bélicos e intercambio de culturas. Cuando los españoles llegaron, los mayas vivían un periodo de decadencia, lo que facilitó la conquista de estos territorios.
Los incas, a su vez, se asentaron alrededor del siglo XIII en el Cusco, que también se habló antes, durante el siglo XV, y ya habían formado un poderoso imperio, tanto en la parte administrativa, política y religiosa. El Zapa Inca era la persona del gobernante supremo que estaba en este territorio y tenía un poder absoluto y ellos veneraban a muchos dioses. El imperio inca, a pesar de su gran poder político militar y su alto nivel de organización, cayó también bajo el poder de los españoles en 1532 y 1572. ¿Ya? O sea, también los españoles lograron conquistar este imperio. Y el pueblo mapuche, el pueblo donde está Chile actualmente, habitaron parte del territorio de Chile y Argentina. Su organización estaba basada en la familia y en la relación entre ellas. Los grupos de familia o LOF, con un antepasado en común, quedan dirigidos por un lonco. ¿Se acuerdan? Era lo que más, digamos, es como el jefe supremo. En tiempos de guerra se unían en grupos más amplios a cargo de un toqui. Este grupo indígena opuso una fuerte resistencia al dominio español. Bueno, en realidad los mapuches nunca pudieron ser reprimidos como tal, nunca pudieron ser, digamos, de parte de los españoles. A pesar de que hicieron muchas cosas, no pudieron, ¿ya? Entonces esto es muy importante. A ver, quiero leer un poquito acá para que entienda un poco lo que voy a hablar. Cuando los españoles llegaron acá a lo que era América, ya llegaron a este lugar, había algo que está en la página 84 que se llamaba empresas de conquista. ¿Qué quería decir esto? Que eran exploradores que trataban de interponer la religión del país donde ellos venían para hacer que los indígenas hacerlos a su semejanza. Quiero leer un poco de esto. Dice acá, la corona española no contaba con una economía que le permitiera financiar las expediciones de conquista. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía de ella no era tan grande como para que cualquier persona, digamos, quisiera ir a explorar y tratar de conquistar nuevas tierras. De manera que estas fueran abordadas por empresas privadas. ¿En qué consistían las empresas de conquista? La empresa privada quiere decir que eran ellos los mismos, las mismas personas que iban a ver estas tierras se autofinanciaban para poder, digamos, tratar de ir a conocer estos indígenas y tratar de imponer su cultura y su nombre, básicamente, conquistar. ¿Qué se necesitaba para conformar una empresa de conquista? Primero, el financiamiento. Ya debía haber hartos fondos para poder llevar a los caballos, a los alimentos, a los acompañantes, a las personas que iban a hacer esto, y armas. Y estos fondos podían ser de ellos mismos, que juntaban por años, o podían ser que personas, como el caso que fue Cristóbal Colón, que la reina Isabel, digamos, lo ayudó. Pero Cristóbal Colón no hizo un tema de conquista como tal, él fue un explorador. Hueste Conquista, el capitán de conquista reunía al ejército y todo ese ejército que bajo su mando. La capitulación. La capitulación en su momento fue un contrato firmado entre la corona español y el capitán que va a la conquista. En este se establecían derechos y obligaciones. ¿Qué beneficios tenía esta conquista para la corona española o para el país? Los territorios eran conquistados y reclamados en nombre del rey y de Dios. Con ellos se extendía un imperio español, que era lo más importante. Y para el capitán que hacía esto, ¿cuál era el beneficio? Que corona le otorgaba tierras de población indígena como mano de obra. O sea, que básicamente que los indígenas pasaban a ser los esclavos de estas personas. Y además se les entregaban títulos de nobleza de territorio conquistado y al final se hacía que ellos tenían con más poder. ¿Ok? Esto, bueno, acá. ¿Qué motivaba a los conquistadores? Bueno, en sí los motivaba primero a adquirir muchas personas que eran pobres se sumaban a estas conquistas para tener un mejor futuro económico. También podían ascender socialmente, podían, digamos, en vez de ser pobres, podían ser parte de la nobleza. Obtenían una gloria por sus grandes descubrimientos y también consideraban que debían hacer todo lo necesario para convertir a los indígenas en católicos. ¿Ya? Así como está acá, era como los españoles iban a conquistar, ¿verdad?, a los indígenas que estaban. ¿Ya? Entonces, de aquí vamos a responder algunas preguntas. Por ejemplo, acá dice, ¿en qué aspectos difieren los títulos de cultura visitan esta página? Por ejemplo, ¿qué diferencia había
entre los incas, entre los mapuches, entre los mayas y los aztecas? ¿Cuál era la mayor diferencia que había en primero que todo en esto? Profesor, Dígame. em, quería saber que para responder esa pregunta tenía que ser una diferencia entre cada una de ellas. No podía ser, por ejemplo, em, que los aztecas, los incas y los mayas se Ujú. dejaron como, no sé cómo Con- decirlo. Sí, se dieron, que tú dices, se dieron básicamente al poder español y los mapuches se Sí, eso. resistían. También, también, también también se puede colocar eso en ese sentido, ¿ya? Mm. Se puede colocar eso con respecto que ellos se dieron y los mapuches lo que presentaron mejor resistencia, ¿ya? Aparte, lo que pasa es que cuando hablan de diferentes tipos de cultura, quiere decir más que todo como a qué cosas hacían ellos, pero también corresponde a esto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿en qué aspectos se asemejan? ¿Qué aspecto tienen en común todos estos indígenas que estaban? ¿Qué aspecto, Iván, qué aspecto tendrán en común estos indígenas, digamos, cuando con la llegada de los españoles? ¿Cuál será el aspecto más común? El aspecto más común es sospechar de quiénes son, si son aliados o si son enemigos. Ya, una cosa es eso, pero ¿dónde habitaban ellos? ¿Qué es el aspecto común? ¿Dónde habitaban estos indígenas? ¿En qué continente? ¿En qué lugar que fue descubierto? ¿América? ¿Mm? En América, po. Entonces, ¿en qué aspectos se asemejan? O sea, básicamente que estas civilizaciones vivían en América también y fueron oprimidas por los españoles, pero obviamente los aztecas se opusieron mayor resistencia, pero todas estas civilizaciones estuvieron en enfrentamiento contra los españoles. ¿Por qué crees que los españoles sometieron en poco tiempo las grandes civilizaciones? ¿Qué pasó, por ejemplo, con los aztecas en su momento o los mayas, que dijeron que a los españoles le costó muy poco, la verdad, hacerse con el poder? ¿Qué habrá sido? ¿Por qué? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con los aztecas? ¿Qué hicieron los españoles en su momento para poder conquistarlos más rápido? Lean. Ofrecerles cosas. No es ofrecerles cosas. Algo pasaba con los aztecas en su momento. Lean, página 83. Lean. Ahí dice, en los últimos párrafos, dice que algo pasó y que a los españoles se les hizo mucho más fácil conquistar sus territorios. Disculpa, en los mayas, fue en los mayas, disculpen. En los Habla de mayas, los lean, mayas. sí, en los mayas, en el último párrafo, dicen que algo pasaba con los mayas y que a los españoles se le hizo muy fácil conquistar sus territorios. ¿Qué pasaba con ellos? Y dice ahí, estaban pasando por por algo. un, por un periodo de decadencia. Exacto, exacto. La mayoría de estas Ah, exacto. Muy bien. La mayoría de estas culturas, cuando llegaron los españoles, recuerden que estaban en guerra constante, por ejemplo, los aztecas, los mayas, con los pueblos vecinos para poder conquistarse. Por lo tanto, a estas que eran tan grandes como Profe, no le estaban con un escucho, me periodo, voy a salir y volver a conectar. bueno, como los aztecas y los mayas eran tan, digamos, aptos a la guerra, en ese sentido, cuando llegaron los españoles, estaban de por sí peleados con sus vecinos. Y muchos de esos vecinos se aliaron a los españoles para poder hacer más fácil la conquista de ellos, para poder hacerlos desaparecer. ¿Ya? Por eso que hice un periodo de decadencia, porque no estaban pasando por un buen momento. Y lo mismo pasó con los incas, ¿ya? Estamos hablando de los tres grandes, ¿ok? Después acá, a diferencia del caso anterior, ¿por qué crees que el pueblo mapuche pudo oponer resistencia al dominio español? ¿Por qué ustedes creen que los mapuches pudieron oponer más resistencia si estos imperios eran tan grandes y los mapuches eran tan poquitos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que los mapuches pudieron colocar más resistencia al poder Yo español? soy profe, A ver, cuéntame. porque tenía más aliados o algo así. Exacto, bien. Cuando los mapuches
ahí dice claramente, dice, cuando los mapuches se enfrentaban, se unían, dice acá, se organizaban en familia, y los grupos antepasados tenían un lonco, y acá, en tiempos de guerra, tenían los grupos más, se unían en grupos y creando grupos más amplios que podían, en este caso, combatir con los españoles. Si se dan cuenta, los incas, los mayas y los aztecas también eran tremendos, eran mucho más que los mapuches, pero generalmente vivían en lugares como más descentralizados, o sea, una ciudad tras otra. Entonces no es que cuando llegaran se unían todos y iban a atacar, sino que una ciudad se defendía, después venía la otra y así sucesivamente. Eran como individualistas. Pero los Profesor, mapuches, cada vez que tenían guerra, se unían entre todos para tratar de poder participar en la guerra. Matilda, no, es que le quería preguntar sobre la respuesta 1, ¿sí? que los aztecas, mayas e incas se dejaron, pero no encuentro la palabra como para responder esa pregunta, se dejaron O como sea, manejar. no es como manejar, no es así. O sea, que los aztecas, los mayas, incas en este caso, eh, a ver, no podría ser, cedieron al control español. Yo creo que ahí podría ser la palabra. Gracias. Ujú. Ya, entonces esto, chicos, por eso era importante. ¿Ok? Ujú. Ya. Y ustedes en sus casas me van a resolver la la página 85. ¿Ya? Eso va de tarea para sus casas. Me van a leer la página 84 y van a resolver la página 85. Anoten ahí, por favor. Resolver preguntas, página 85. Son 3 preguntas cortitas. ¿Ya? Resolver preguntas, páginas 85. Por favor. ¿Ya? Eso lo hacemos ahora en inglés. No, porque ahora vamos a dar unos minutos todavía. Va a quedar para como tarea. ¿Ya? Como tarea va a quedar resolver preguntas, páginas 85, por favor. Y eso lo vamos a revisar la próxima clase. No es necesario que me lo manden, pero lo vamos a revisar la próxima clase, ¿ya? Porque el lunes que viene van a tener que ir a buscar guías, o va a estar guía, van a haber guías, y eso sí, obviamente, me lo tienen que mandar. Pero estas tareas que son del libro las vamos a revisar después cuando esté nuevamente en la clase, ¿ok? Ahora solamente tenemos que resolver las preguntas de la página Claro, 80. pero ahora vamos a pasar a naturales, vamos a dar unos minutos y vamos a pasar a naturales, ¿ya? Bien. Recuerden, página 85, resolver preguntas, página 85, ¿ya? Listo, ¿ya? Entonces, dejo de compartir. Ahí estaría. Voy a detener la grabación.